más organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEX para su difusión libre por las radios comunitarias. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de la hora en que nos retransmitan y los auditores nos escuchen. Estamos en un nuevo capítulo de Alerta Educativa. En el día de hoy nos acompaña Lokbona Olucone. Lokbona es una afro-cubana feminista. Lokbona está en Chile hace unos días acá y ha venido a compartir su visión del afrofeminismo y de las disidencias sexuales con nosotros en distintas actividades de formación para organizaciones populares, y el día de hoy la tenemos acá en la radio. Así que, bueno, hola Lokbona. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a partir con una pregunta bien general en realidad, que es más que nada que nos des tu impresión, tu visión sobre el feminismo en América Latina. Y bueno, las tensiones también que hay sobre lo que tú le llamas este feminismo hegemónico blanco y el afrofeminismo, que es el que tú reivindicas en el fondo. Bueno, buenos días, muchas gracias por traerme este espacio. Y yo quisiera decir que, bueno, no soy yo quien acuña el término de feminismo hegemónico, para nada. Yo simplemente estoy haciendo lectura de de otras feministas también latinoamericanas como Yudequia Espinosa o Chicuriel, que han hecho una gran crítica al etnocentrismo y universalismo del feminismo que ellas destacan como hegemónico y blanco, a partir de una genealogía feminista negra, ¿no? Porque es un proceso de actualización que viene desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Yo quisiera desde ahí llamar la atención sobre algo que ha sido una constante dentro del movimiento feminista negro y del movimiento de mujeres negras, que es la invisibilización que ha producido la teoría, la epistemología feminista y las prácticas políticas de este feminismo hegemónico, claro, hacia los movimientos de mujeres negras en especial, porque es la experiencia que nos encarna. Y desde ahí, lo primero es como esa crítica al sujeto mujer como un sujeto homogéneo, estable, que parte de las experiencias vividas de las feministas blancas de clase media del norte y de las feministas blancas mestizas del sur, ¿no? Y esa humanización de este sujeto ha provocado como un silenciamiento hacia un mar de experiencias diferentes sobre lo que puede ser ese sujeto mujer, ¿no? Es la constante de que no existe una mujer, existen muchísimos tipos de mujeres. Y ahí se inserta la crítica, una de las grandes críticas del feminismo negro, que viene desde el siglo XIX. Siempre se retoma también a una pensadora afro-norteamericana que se llama Sojourner Truth, que ella dice, ¿acaso no soy yo una mujer? Claro. ¿No? Entonces es como esa crítica a esa epistemología que niega otras experiencias que no partan de la experiencia concreta de las mujeres blancas, ¿no? Nosotros no estamos quitando la importancia de esa experiencia, pero nos interesa mucho como desmontar la universalidad de un sujeto que ha sido construido a partir de una experiencia muy concreta, claro, para que puedan caber otros, ¿no? Y yo creo que por ahí ha ido como gran parte de las críticas, o una parte de las críticas del feminismo negro. Otra también es, bueno, muy vinculada con esa, es la crítica al racismo, porque las feministas negras están diciendo que el sujeto mujer es un sujeto constreñido a la experiencia blanca, porque las mujeres blancas no se dan cuenta que existen otras mujeres que no sean ellas, y eso parte por una mirada racista que tienen. Entonces han habido varias feministas como Patricia Hill Collins,
feministas chicanas como Chela Sandoval, feministas decoloniales, que hablan de desde dónde miramos cuando hacemos teoría y luchas políticas, ¿no? Cómo nuestras subjetividades son necesarias de tener en cuenta a la hora de accionar nuestro aparato político, porque están cargadas de subjetividades que en este caso, por ejemplo, son subjetividades que tienen una miopía racial, ¿no? Y en ese sentido continúan ejerciendo un ejercicio colonial sobre los pueblos históricamente oprimidos. Siento que otra crítica importante es a la razón feminista. Hay una pensadora latinoamericana, afrodominicana, que se llama Yudequis Espinosa. Ella está trabajando mucho, haciendo una crítica a esta cuestión de la razón feminista, porque para ella la razón feminista está muy vinculada con este entramado de construcción del pensamiento eurocéntrico, Claro. en donde la razón feminista continúa reproduciendo ese ideal de la objetividad, la neutralidad, supuestamente, ¿no? Que al final responden a un patrón eurocéntrico que tiende a universalizar e invisibilizar a todos los que no cabemos dentro de esos patrones. Y desde esa razón feminista ella habla mucho sobre los procesos de colonialidad que el feminismo blanco y hegemónico todavía reproduce. Y no solamente el feminismo blanco y hegemónico, sino las prácticas de lucha al interior de los movimientos sociales también, ¿no? Ella llama mucho la atención sobre eso. A mí me interesa mucho también pensar sobre la línea que ella cuestiona, porque ella dice que el feminismo en Latinoamérica que hemos consumido y leído es un feminismo eurocéntrico. Si nos ponemos a pensar en la bibliografía, ¿no? En la bibliografía feminista que más tenemos acceso, en su mayoría son feministas blancas, y si no son blancas mestizas latinoamericanas, son blancas del norte. Y eso ha invadido como todo un imaginario de lucha y práctica feminista que ¿cómo puedo decir? Que contamina de alguna manera los procesos políticos, ¿cómo puedo decir? De color, ¿no? Aquí en el sur. Y no solamente, ella habla no solamente del impacto de la colonialidad en la escritura y en la práctica política de esas mujeres, sino cómo nosotras al leer y al hacer nuestros propios movimientos, aunque seamos mujeres racializadas, continuamos ese discurso colonial también, ¿no? Pues son paradigmas. Se reproduce lo mismo. Exactamente, ¿no? O no se producen lo mismo porque somos seres con agencia, pero también como ella llama mucho a la atención, tener cuidado desde dónde estamos tomando nuestros referentes para construir el feminismo, ¿no? Y no creo que sea una cuestión de que lo leemos y lo reproducimos, sino ella habla también de las tensiones que se producen entre lo que nos llega, cómo lo hacemos, las intenciones políticas que tenemos, nuestras compañeras que nos dicen sí, pero no, todo eso que es como un espacio bien rico en contradicciones que pueden ser puntas luego para seguir cuestionando el feminismo como práctica política. Sí, porque de alguna manera este feminismo que leemos desde esta visión occidentalizada y todo, invisibiliza factores, como dices tú, raciales, de clase, qué sé yo. Acá en Chile ha pasado, hay una tendencia también separatista del feminismo, pero también hay muchas prácticas feministas desde este feminismo blanco que se le dice, desde este feminismo con la mirada eurocentrista que cuando se relaciona con estos otros, se relaciona como desde una postura así, más que nada como vertical, digamos. Claro. Como que yo vengo con un saber a liberarte de alguna forma, como si fuese una especie de salvador o de salvavidas en el mar.
Así mismo. Entonces, en Cuba, ¿cómo se ve eso? Ahí existe, me imagino, ese feminismo también burgués, blanco, etcétera. Claro. ¿Cómo se ha tensionado ahí en ese espacio, que también es una realidad diferente a la que vivimos nosotras acá en Chile? Bueno, desde mi experiencia, lo que yo viví en Cuba con respecto a las tensiones entre movimiento de mujeres negras y feminismo hegemónico, fue un distanciamiento grande de las mujeres negras, sobre todo desde los espacios donde yo conviví. Era como, a nosotros no nos interesa mucho el tema del feminismo, de ese feminismo. Uh-huh. Quizás otro feminismo, quizás, ¿no? Hasta donde yo estuve, la experiencia que yo pude ver, había un distanciamiento muy interesante porque era como una intervención de autonomía, ¿no? Claro. Y yo siento que eso le permitió mucho a muchas mujeres como no tener que estarse explicando todo el tiempo ante los ojos autorizados de ese feminismo hegemónico. Claro. Pero también en Cuba se está desarrollando y está tomando cada vez más fuerza un feminismo negro muy potente que viene de abajo hacia arriba con mucha fuerza. Sé que estoy adelantándome, uh-huh, pero me parece también importante hablarlo. Hay varios como nichos. Hay varios nichos de acción política negra, feminista. Están las mujeres de movimientos hip hop, están uh-huh, las feministas intelectuales, están el movimiento de afrocubana, están las historiadoras también que están haciendo un trabajo de memoria muy fuerte. Y siento que algo que ha ayudado mucho en este movimiento, que tiene quizás alrededor de, 10, 15 años, ha sido la experiencia interseccional y la diversidad de todas nosotras, ¿no? Claro. Porque es un movimiento que en su interior existen contradicciones, por supuesto, y que está compuesto por muchas experiencias de ser mujer. Mujeres lesbianas, mujeres queer, mujeres trabajadoras empobrecidas, intelectuales, madres, gente no binaria, mujeres trans, poetas, artistas, académicas. Es como un mar. El ajiaco. Es el ajiaco, ¿no? Claro. Ese ajiaco que yo pienso que le ha brindado una gran riqueza a ese movimiento, si se puede llamar movimiento, porque hay que pensar en eso también. Claro. A lo mejor no es un movimiento de mujeres negras, son diferentes posicionamientos que generan articulaciones en ciertos momentos y en otros momentos esas articulaciones ya no son tan necesarias. Pero siento que lo más importante también que quería recuperar sobre lo que me preguntabas ahorita, uh-huh, y es el aporte. Uno de los aportes fundamentales que ha hecho el feminismo negro es el reconocimiento de las experiencias de opresión encarnadas múltiples que vivimos en nuestros propios cuerpos, ¿no? Claro. Porque el feminismo antes decía, no, nosotras somos, el feminismo es necesario porque somos mujeres y hay que luchar contra el patriarcado. Y las mujeres negras dijeron, no, hay que luchar contra el patriarcado, pero el patriarcado es mucho más complejo que esa opresión por ser mujeres. Es porque somos mujeres negras, mujeres de empobrecidas, claro, mujeres lesbianas, mujeres no heterosexuales, mujeres que viven en el campo, mujeres que viven en la ciudad pero en condiciones de mucha pobreza, no, personas mayores, niñas. Es una experiencia de una múltiple encarnación de opresiones, ¿no? Claro. Bueno, para seguir conversando sobre eso y mucho más, vamos a tener los bloques que siguen. Vamos a ir a el primer tema musical, que es de Las Crudas Cubensi. Y bueno, ya que estábamos hablando de estas poderosas mujeres, vamos a ir con la canción Poderosas. Dale que tú sí suena powerful, all of us together and powerful. Empoderándote. Queens and kings and people in between. Poderosa, todas somos poderosas. La vaca, los toros y la mariposa. Poderosa, todas somos poderosas. Esto es basado en hechos reales. Estas son letras súper especiales. Pa' que se sepa, está en los centros espirituales. Vive el arco iris y sus tonalidades. Si aún no te has abierto, pues déjame decirte que ya puedes salir del closet si allí te escondiste.
Ya, estamos de vuelta en el segundo bloque, hablando sobre afrofeminismo, feminismo, interseccionalidad, con Lokbona. Bueno, Lokbona nos estaba hablando delante más o menos del movimiento ya de afrofeminista cubano, como las negras en el fondo se juntan y se empoderan también ahí en la lucha y le dan otra mirada a lo que es el feminismo que nos invade, el feminismo hegemónico. Ahora una pregunta ya más específica. Ayer cuando conversábamos sobre las formas artísticas también en las cuales como uno ocupa como herramienta para enfrentar estas contradicciones, para mostrar estas disidencias, el hip hop para ti ha sido una herramienta importante también, para que nos puedas contar de eso un poco. Sí, bueno, yo crecí políticamente dentro del movimiento hip hop, ¿no? Como parte de una comunidad de mujeres negras, donde algunas se reconocen como feministas y otras no, ¿no? Es una gama de diferentes posiciones. Yo crecí ahí como activista, sobre todo porque el movimiento de hip hop es como, no solamente es un movimiento cultural específico, sino fue un nicho político de concienciación racial y hasta cierto sentido de cuestiones de género y sexualidades no normativas también, porque mucha gente, sobre todo mujeres, han pujado y hemos pujado mucho por enfrentar la heteronormatividad que también invade ese movimiento. Claro. Entonces el movimiento hip hop ha sido para mí es como mi casa. Yo no soy ni rapera, ni grafitera, ni poeta, soy activista, he trabajado siempre en la academia y sobreviviendo en la lucha cotidiana, ¿no? Y para mí el hip hop fue un espacio de politización también a través de las artes, ¿no? Claro. Hay un término que se está comenzando a usar en los movimientos sociales y en la academia, que es el término del artivismo, ¿no? En vez de activismo, artivismo. Y es un concepto que radicaliza el arte como un instrumento de transformación social y política. Y yo pienso que el hip hop cubano ha sido una de las herramientas fundamentales de transformación en la isla, sobre todo a esa crítica sobre el racismo y las consecuencias del racismo en la vida de las personas negras y afrodescendientes. Ha sido un arma increíble porque ha sido una de las pocas maneras en que las personas negras hemos podido exigir y demandar al gobierno, ya no entablar un diálogo, exigir y demandar al gobierno su responsabilidad en la perpetuación del racismo en Cuba, ¿no? Claro. Entonces creo que el movimiento de hip hop ha sido fundamental a través del rap también, a través del spoken word, el graffiti, las expresiones artísticas, pero también a través de los relacionamientos que se generan en su interior, ¿no? No solamente la expresión artística en sí, sino la comunidad que se genera a partir de esas articulaciones que se dan, a partir de los procesos, las reuniones, las conversaciones, los procesos de intervención artística también, cómo se llega a construir un graffiti en un muro en Cuba. Eso necesita la ayuda de varias gente, no solamente de grafiteros, porque para encontrar la pintura hay que hacer un viaje largo porque no hay. Entonces como se genera una red muy interesante de ¿cómo puedo decir?, de apoyo y de sostenimiento de ese arte en sí mismo. Y creo que es una responsabilidad comunal o de comunalidad, no una responsabilidad personal. Y eso también genera procesos de intercambio de conocimientos muy interesantes. Ahí podría mencionarte, por ejemplo, Las Crudas, que son no solamente un grupo de hip hop insigne del hip hop consciente y feminista cubano, sino con un posicionamiento anti-heteronormativo y anti-cisgénero también, ¿no? Y feminista también. Veganos, porque son personas veganas. Entonces tienen una lucha muy grande
apoyando prácticas de alimentación más saludable. Ujú. También se encuentra Luz de Cuba, que es afrofeminista, también poeta, y Yalocha. Está La Fina, que también es rapera. Hay muchas, ¿no? Y también habemos otras personas que no hacemos arte en sí mismos, pero colaboramos y apoyamos, ¿no? Desde los procesos ya, como podríamos decir, más tradicionalmente políticos, ¿no? La palabra, la intelectualidad, talleres también, ¿no? Creación de talleres, de educación, de formación, como ustedes hablaban ayer, eso me pareció muy interesante, ¿no? Ahí también tenemos gente como Negra Cubana Tenía que Ser, que es Sandra Álvarez. Tenemos el blog que ella tiene, que se llama Negra Cubana Tenía que Ser. Tenemos toda la gestión de magia del grupo Obsesión de rap. Ella fue una de las principales lideresas de ese movimiento también. Tenemos otras mujeres como, ¿cómo podría decir? La red barrial de la Lisa también. Ujú. No es una mujer, es un grupo que Ujú. tiene un proyecto comunitario en un barrio afrodescendiente en La Habana. No sé, hay muchísimas expresiones que están apoyando desde muchos lugares a este movimiento, ¿no? Bueno, me imagino que este movimiento está compuesto no solo por mujeres. Como tú Ajá. ayer nos contabas, Ujú. también hay compañeros ahí. ¿Qué tensiones se producen al interior también de un movimiento que claramente es anti-heteronormativo, tiene una apertura y en donde, bueno, es sabido igual que quizás para las mujeres no es tan tensionante abrirnos a eso? Para los hombres a veces sí es más tensionante como compartir y empezar a abrirse a esas discusiones y esas aperturas. Bueno, mira, primeramente, lo que debía haber dicho al principio es que de lo que estamos hablando hoy es de mi mirada Ujú, muy claro. particular sobre mi experiencia dentro de ese movimiento. Yo creo que como soy migrante ahora, veo las cosas desde un posicionamiento más idílico y entonces quiero dejarlo claro. Claro. Tú vives en Chiapas ahora. Exacto, yo vivo en Chiapas, México, ¿no? Yo no creo que el movimiento de hip hop cubano sea un movimiento anti-heteronormativo. Creo que hay posiciones muy radicales de algunas mujeres que son anti-heteronormativas. Confluyen ahí entonces. Exactamente, no, como chispas. Y con lo que tú me decías sobre cómo se dan estos relacionamientos dentro de una comunidad que está compuesta por hombres y mujeres y otros seres Claro. también, yo creo que hay muchas tensiones. Hay muchas tensiones y que llevan a procesos de acercamiento y distanciamiento en muchos momentos, ¿no? Claro. Yo decía ayer, por ejemplo, que desde las experiencias que yo he tenido, una compañera me preguntaba cómo hacer para articularnos con los hombres, ¿no? Y yo le decía que la experiencia que yo tenía en Cuba era, pues, exigiendo, ¿no? Yo sé que eso puede sonar quizás simple y quizás es una experiencia muy concreta de una realidad de un grupo en La Habana, pero también siento que la convivencia con los compañeros no puede ser desde la sugerencia, tiene que ser desde un posicionamiento, ¿no? Porque vivimos en una sociedad vivimos en un mundo muy machista de por sí, muy heteronormativo. Si pedimos permiso no nos los van a dar nunca, Claro. ¿no? Esto es como la guerra, las cosas hay que tomarlas. Y también las mujeres yo pienso que algo que he aprendido es que las cosas no hay que pedirlas, hay que exigirlas y tomarlas. No sé cómo podría explicar en este sentido este sentimiento de empoderarse desde la tierra, desde el piso, ¿no? Y plantarse, como se dice en Cuba, plantarse. Yo pienso que puede ir por ahí, ¿no? Y también como tener en cuenta la importancia del afecto. Para mí ha sido algo fundamental darnos cuenta que todos tenemos la capacidad de ser afectivos y de afectarnos mutuamente. Yo pienso mucho en la posibilidad del amor como un instrumento de transformación también, ¿no? Por supuesto.
Por ahí creo que puede ir la cosa. Claro. Igual me parece interesante que este espacio de hip hop y, como tú dices, confluyen visiones. Y me parece interesante que haya esa apertura de confluir, esa apertura de hacer alianzas también desde tu visión y desde la visión de las compañeras que comparten contigo. ¿Cómo ves tú? ¿A ti te parece importante también que exista también esta confluencia, independientemente de si el que está construyendo con uno también quizás no tiene tanto esa visión, pero de alguna forma se va tensionando y se va trabajando? Bueno, mira, yo creo, y esto quizás es una cosa un poco difícil, compleja, pero yo creo mi existencia como una puente. Yo no tengo una experiencia determinada de opresión, tengo múltiples experiencias de opresión, que a veces uno no puede distinguir una de otra, porque son interseccionales, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez que yo pueda generar un espacio de confluencia y articulaciones, yo lo voy a hacer siempre. Porque como mismo yo no puedo quitarme un brazo para hacer la lucha de las mujeres y otro para hacer la lucha del movimiento negro, en mí confluyen esas experiencias y así mismo las voy a exponer en los movimientos políticos. No va a ser de manera separada. Sí me ha tocado experiencias muy duras en el sentido de que hay compañeras y compañeros que no les interesa como articular, ¿no? Sí me ha pasado. Y creo que lo que he aprendido es que también hay que respetar, ¿no? Aquellas personas que no les interesan los procesos de articulación y los procesos de alianza. Pero siempre que pueda promover un proceso, lo voy a hacer. Claro. ¿Por qué para ti eso es importante? Me refiero porque hay muchos, por ejemplo, nosotros, como te contaba antes, hay una línea fuerte también de lo que es el separatismo, que, claro, no se trabaja con hombres. Pero también hay una línea, por ejemplo, del feminismo comunitario, territorial que hay acá en Chile, que sí considera que deben haber esas articulaciones. Entonces, desde tu perspectiva como afrofeminista, la importancia de la articulación. Bueno, mira, es que la articulación es la única manera que yo creo que es la única manera que yo creo que realmente podríamos hacer una política que salve al planeta. Claro. Porque si lo veo desde un posicionamiento feminista radical, ¿qué voy a hacer? Vamos a reunir dinero, nos compramos una isla en el Pacífico y que se acabe. Y nos vamos todas para ahí. Y nos vamos todas para ahí, que se acabe el mundo. ¿Y qué pasa cuando tengamos un hijo que sea varón? Claro. También. Porque muchas feministas no piensan en eso, pero hay una tensión entre el feminismo hegemónico que cuestiona mucho a las mujeres negras porque son madres de hijos varones, y son cuestionamientos muy clasistas, sí, ¿no? Porque no todas las mujeres tenemos la posibilidad, desde que somos niñas, escoger qué sexualidad queremos tener y con qué género nos queremos representar. No es una decisión para la mayor parte de las mujeres del mundo, tristemente. Todos los seres humanos deberíamos tener esa decisión, pero no la tenemos, ¿no? Entonces yo siento que la convivencia no solamente con los hombres, porque pensar en hombre y mujer ya claro, regresamos a un binarismo en el cual yo no me identifico. Pero bueno, también comprendo que mi visión del mundo es una visión muy particular, ¿no? Pero no es solamente la articulación con los hombres, es la articulación con otros movimientos sociales, es la articulación con los pueblos indígenas, es la articulación con las compañeras y los compañeros blancos que son muy críticos y que se han dado cuenta de la importancia de apoyar a los movimientos no blancos, ¿no? Todas las alianzas son... Y de los privilegios que tienen también. Por supuesto, empezando por ahí, ¿no? Que se cuestionen todo bien trabajadito y después que vengan a hablar con nosotros, no, nadie está para eso.
Entonces, yo pienso la articulación como una manera de respirar y de existir en la tierra, realmente. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a ir al segundo tema musical, que bueno, también tiene que ver con lo que decía recién, pues se les ha criticado por ser madres, etcétera. Entonces ahora vamos a escuchar el tema que se llama Madres, que es de Daimé Arocena. So, next song name is Madres. I composed it to my saint, to Yemaya Anoshun. Seguro! And I hope that you like it. Thank you. Hey, yo.
Ochu, mi madre, yo te quiero cantar. Ay, Ochu, mi madre, yo te quiero cantar. De corazón te vengo a decir que gracias, mamá, por estar aquí. Que gracias, mamá, por estar aquí. Que gracias, mamá, por traerme aquí. Que gracias to be here. Que gracias por estar aquí. Que gracias, que gracias, que gracias, que gracias, que gracias, ¿cómo va? Y ya, a la mudanza, y ya. Yemaya, ochun, yemaya, ¿cómo va? Yemaya. Oh, vidila yeho, yemaya. Yamide, oh, yemaya, oh, vidila yeho, yemaya. Yamile, oro, yemaya, oro, vidila yeho, yemaya, yemaya, yele, 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 yala, yele, yemaya, Thank you. Thank you. Gracias. Ya, estamos en el tercer bloque de Alerta Educativa, hablando con Locbona sobre afrofeminismo, disidencias sexuales, interseccionalidad. Y bueno, vamos en este bloque a adentrarnos un poquito en la investigación que estás haciendo, Locbona. Contarnos más o menos de qué se trata la investigación que estás escribiendo en Chiapas. ¿Qué tiene que ver con las disidencias sexuales desde la perspectiva afrofeminista, decolonial, negra que tienes tú? Si nos puedes contar un poco sobre eso. Sí. Bueno, mira, cuando yo llegué a Chiapas, yo tenía un proyecto de investigación diferente. Estaba muy vinculado a mi país y luego por otras cuestiones tuve que abandonar ese proyecto y comenzar uno nuevo. Entonces yo estuve como un año pensando realmente qué era lo que iba a hacer. Y mientras estaba pasando ese año, estaba viviendo ese proceso de desarraigo, añoranza de mi país, la ausencia de comunidades negras y de disidencia sexual en la que yo vivía. Y eso me motivó mucho a pensar cómo podría generarse una articulación de disidencias sexuales en San Cristóbal de las Casas, donde yo vivo, que es un lugar donde hay una alta presencia de feminismo lésbico, ¿no? Y de feminismo en general. La investigación que yo estoy haciendo parte de una añoranza personal y colectiva de algunos activistas que confluimos ahí, que nos reconocemos como feministas, pero no nos reconocemos como lesbianas. Y también somos personas no heteronormativas. Entonces, desde ahí surge, de esa añoranza, de una comunidad que nos abrace,
mi investigación. La propuesta que yo estoy haciendo, que no es una propuesta personal, es una propuesta colectiva, es generar espacios de intervención que sean más bien espacios de diálogo, intercambio, espacios de arte, de activismo, donde pensemos colectivamente en cómo nuestras diferencias son nuestras mayores fortalezas, como decía Audre Lorde, ¿no? Y busca también desde el punto de vista epistémico hacer una contribución a la crítica, continuar con esta crítica al feminismo hegemónico y blanco, ¿no? También por la esencia tan cisgénero que tiene. Principalmente yo estoy como pensando en 3 nodos epistémicos muy interesantes que también se encuentran en los márgenes de la academia, que son el feminismo descolonial, la crítica de color a la teoría queer, que es una crítica muy interesante, y el artivismo como también una producción cultural y también como un enfoque epistémico, ¿no? Para analizar este entorno en el que yo me encuentro ahora. Porque justo como tú me contabas ahorita, cuando llegué a Chiapas, yo empecé a ver como que hay muchas tendencias feministas. Bueno, no muchas, pero hay algunas y son muy poderosas. Entonces está el feminismo lésbico, está el feminismo de las ONG, está el feminismo que trabaja con mujeres indígenas, el feminismo que se dedica a la violencia de género. Cada uno por su lado. Exacto. Son emporios, pequeños emporios que están muy bien definidos y se alejan unos de los otros. Y yo decía, pero en mi país yo nunca he tenido una experiencia de tanta identificación con un tema, ¿no? Claro. Porque somos muy pocos allá haciendo cosas, entonces hay como un proceso de simbiosis, ¿no? Sobre muchas luchas. Y me preocupaba. Creo que eso es un rasgo del capitalismo, la hiperidentificación con un tema, ¿no? El estrechamiento de las luchas hacia una cuestión muy determinada que rompe los procesos con otras luchas. Entonces, mi investigación como tal lo que intenta es mostrar por qué hay cómo ese feminismo blanco y hegemónico ha contribuido a unos procesos de tensiones dentro de diferentes tendencias feministas. Y si en algún momento resuelvo ese enigma, me interesa entonces proponer espacios de diálogo para generar articulaciones desde las diferencias. Me llama la atención cuando mencionas esta crítica a lo queer. Sí. Porque uno ya cuando habla de lo queer es como apertura a este pensamiento binario de hombre, mujer y como que fuéramos solo eso. También pensando en lo mismo que mencionabas tú recién, pues como si estuviésemos compuestos solo de una identidad, como solo de... Como que no rescatamos en el fondo que somos súper mestizos acá. También. Mira, cuando llegué a México, que yo me reconozco como una persona queer no binaria, claro, ¿no? Y yo le decía eso a las feministas y las feministas me miraban con una mala cara. Porque luego me di cuenta que es que en Latinoamérica se asocia mucho lo queer con la teoría queer blanca del norte. Claro. No sé, Judith Butler, Paul Preciado, fulana, mengano. Y decía, pero lo queer para mí no tiene nada que ver con eso. Es que yo vengo de una experiencia diferente. Lo queer recoge unas genealogías de resistencia de la gente negra y de la gente no blanca que nunca ha podido cumplir esos patrones de binarismo de género. No tiene nada que ver con eso. Incluso lo queer fue algo, es decir, es un concepto que viene de la obra de Gloria Anzaldúa, que es una feminista chicana, que no tiene, es decir, que luego ha sido resignificado por los académicos blancos, pero que su matriz está muy vinculada a los procesos de lucha de los movimientos LGTB en Estados Unidos, de color, antiimperialistas, anticoloniales. No tiene nada que ver con una postura de
de media clase de cambiar de ropa, ¿no? Claro. Entonces era muy interesante esa socialización con las feministas y esa crítica que ellas me hacían y la contracrítica que yo les regresaba, Claro. ¿no? Qué buena. Bueno, se nos está haciendo el tiempo cada vez más corto, así que vamos a ir al tercer y último tema musical para volver a seguir dándole vuelta a esta investigación. Vamos a ir con el tema Afro Nupa Adandao de Day Joy. No sé muy bien cómo se pronuncia. Si lo quieres presentar tú. Es un tema que hizo mi madrina, Luz de Cuba, con un DJ cubano. Y nada, que lo disfruten. DJ Van, DJ así Van, se llama. ujú. Ah, ya. Pero quien canta es Luz de Cuba. Muy bien. África mía. La cuna de mi negrura, majestuosa e indescriptible, con legendarias praderas, Yoruba mi fe y un nido de alegrías que en lejanías puedo sentir. Jerusalén y Egipto, la cuna del nacimiento de la vida en ti. Madre de mi música, musa de mi poesía, casa de mis orillas, eres madre de mi música, eres África mía.
cultura indescriptible, con legendarias praderas, Yoruba mi fe y un Nilo de alegrías que en lejanías puedo sentir. Jerusalén y Egipto, la cuna del nacimiento de la vida en ti. Madre de mi música, casa de mis orillas, eres África mía. Y último bloque, vamos a saludar rápidamente a las radios que nos retransmiten. Radio Voz de Paine, Radio Conciencia, Radio Placeres, Radio Villa Olímpica, Radio Nehuen, a la agencia de noticias Media Medio, a la Radio Juan Gómez Millas, que es donde estamos grabando el programa, Radio La Caterva de Buenos Aires, Argentina. Y además aprovechar de decir que nos contactamos con las radios que nos retransmiten y algunas no nos han contestado, así que hacemos un llamado a quienes no nos hayan contestado, que si nos están retransmitiendo, por favor, nos avisen. Gracias de antemano. Bueno, rápidamente, Locuona, si quisieras decir algo como para redondear, que decía yo, como para dejar más cerradito el tema de tu investigación, y luego hacer algún tipo de recomendación de lectura acerca de tus planteamientos. Mira, simplemente quería como añadir que lo que yo reconozco como lo queer es una experiencia que viene desde cuando la gente negra fue traída en los barcos negreros a América. Ya en esos procesos, ya en ese proceso de esclavitud, ya habían procesos de resistencia y también de resistencia amorosa. Uh-huh. Hay historiadores que hablan de cómo las mujeres en los barcos ya tenían relaciones de afectividad y los hombres también. Uh-huh. Por ejemplo, en algunos países del Caribe hay una palabra que quiere decir mati, que es como la representación de las lesbianas. Uh-huh. Ese mati es de una experiencia muy concreta que tenían las mujeres en los barcos negreros cuando venían a América. Entonces lo queer es una experiencia así. Es una experiencia de resistencia no heteronormativa, uh-huh, de mucha gente no blanca. Así es como yo lo veo. Y así también lo que me interesa proponer a la epistemología feminista también, ¿no? Y entre los libros que te puedo contar, hay, bueno, primero que busquen esta página negra cubana, tenía que ser, es una página de activismo negro
desde un posicionamiento de una mujer afrocubana, que es un espacio maravilloso y mágico de resistencia y lucha. Hay un libro, una compilación que se llama Afrocubanas, es una antología publicada en Cuba. También recomiendo mucho este libro que se llama Una puente es mi espalda. Es una compilación de las mujeres del feminismo del tercer mundo en Estados Unidos, hecho en 1987. Ese libro me cambió la vida. Mira. Recomiendo mucho también que lean a Audre Lorde, que es una poeta lesbiana afro-norteamericana. También recomiendo mucho que lean a Georgina Herrera, que es una poeta negra cubana que creó el Día de las Mujeres Negras Viejas. Es una cosa fantástica. También recomiendo que lean... primero recomiendo que lean mucho. Que lean mucho. Hay que formarse para poder... Sí, pero también como que afinemos la mirada de lo que estamos leyendo, porque hay mucha producción... hay mucha producción teórica e intelectual que lo que está haciendo, en vez de apoyarnos en ese proceso de colonización, es reforzándolo, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, que lean mucho de las epistemologías decoloniales, Fran Fanon, Aimé Césaire, Sylvia Wynter. Hay mucha producción, hay mucho, y que escuchen también mucho hip hop consciente. Muy bien. Bueno, Locbona, te agradecemos mucho por estar acá, por compartir, por entregarnos tu visión, por abrirnos la mente a otro horizonte, a otras miradas sobre el feminismo. Y bueno, le agradezco también a Álvaro en los radiocontroles, Estíbalis quien les habla. Me despido, nos encontramos en un nuevo capítulo de Alerta Educativa. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa.